Hola amigos, bienvenidos a 3ABN a la hora del culto. Me gustaría extenderles un saludo de nuestra familia a la suya y nos gustaría orar y pedirle al Señor que guíe nuestras mentes para este mensaje tan urgente e importante titulado El próximo apagón mundial. Cada vez que el Señor me da una oportunidad de compartir de su palabra, siempre necesito saber que lo que estoy haciendo está en armonía con la voluntad de Dios y no quiero hacer ningún intento en mi propio esfuerzo, dar la gloria que solo Dios es digno de recibir o de recibir la gloria que solo Dios es digno de recibir. Pero también quiero orar para que Dios envíe su Espíritu Santo para que tu mente y su palabra encuentren un lugar de encuentro y nuestras vidas sean potenciadas por el trabajo que Él hace, así que oremos. Padre bondadoso en el cielo, gracias Señor que podemos abrir nuestra palabra, que es de hecho tu palabra, podemos abrir nuestras Biblias, pero aún más que abrir las Biblias, te pedimos para que abras nuestros corazones, abre nuestras mentes, que nos hables de manera que conozcas a cada uno de nosotros, es capaz de entender y capaz de recibir. Toma este mensaje y encuentra, te lo ruego, ese corazón, esa mente, esa vida, que no solo necesita escuchar lo que es proclamado, sino que también necesita ser empoderada para vivir en armonía con lo que se proclama, y por eso, Señor, te doy mi corazón y mi mano y mente, úsalo Padre para tu gloria solamente, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El próximo apagón mundial. Hace algunos años mi esposa y yo vivíamos en Fairfield, California. Era el 10 de agosto de 1996. Acabábamos de llegar a casa de la iglesia después de predicar en mi iglesia local, no demasiado lejos de donde vivíamos, y como era el caso todos los días o todos los sábados, presionamos el abridor de la puerta del garaje, esperando que la puerta del garaje subiera, pero no se movió. Bueno, en mi mente pensé que no había presionado correctamente, así que lo presioné de nuevo, y la puerta del garaje no se movió y pensé que tal vez las baterías se habían agotado, así que saqué la batería y la puse de nuevo. Lo sacudí. Ya sabes que hacemos cosas para intentar de alguna manera encontrar poder donde no lo hay, y la puerta del garaje no se movía, y entonces yo traté de encontrar formas alternativas de entrar en la casa. Pero entonces me di cuenta de que habíamos cerrado las puertas y ventanas fuertemente. Soy nativo de la ciudad de Nueva York y sé que es un hábito mío, que aún hoy practico. Me aseguro de que las puertas de mi coche están cerradas, mis llaves están en un lugar seguro, me aseguro de que mis ventanas están cerradas cuando me voy, y las puertas están bien cerradas y así, en esencia, nos encerramos fuera de la casa. Pero entonces me di cuenta de algo. Me di cuenta de que la gente de la comunidad salían de sus casas mirando desconcertados, y no pude evitar preguntarles qué había pasado. Y escuché que la gente hablaba entre ellos, decían que se había ido la luz, todo en nuestra casa ha dejado de funcionar. Era de día, y el impacto no era inmediato. Pero luego al escuchar me di cuenta de que había un apagón en nuestro barrio. Encendí la radio del coche para saber más sobre ello, y descubrí que el apagón no estaba localizado solo en nuestro barrio, sino que el apagón había afectado al norte de California, y mientras seguía escuchando, me desconcertó, me impactó, porque el comentarista dijo que no es solo el norte de California, sino toda la costa oeste, incluyendo el oeste de Canadá. Y mientras escuchaba me enteré de la causa. Ellos dijeron que una red eléctrica había fallado debido al intenso calor del verano. Dijeron que la red eléctrica había sido sobrecargada y que no sabían cuándo la energía volvería a funcionar. Pensé que si hubiera sabido que el apagón se avecinaba, habría tomado decisiones, habría hecho previsiones para hacer algo de manera diferente. Amigos, pasamos la mayor parte de la tarde en nuestro vehículo esperando que la electricidad vuelva a funcionar. Cuando pienso en eso, pienso en lo que dice la palabra de Dios. Si la gente del mundo supiera que se avecina un apagón mundial,
Para definirlo aún más, viene el día en el que todo aquello de lo que dependemos ya no estará disponible. Los sistemas bancarios, toda la electrónica, todos los medios de comunicación, todo lo material perderá su impacto en nuestras vidas. Todas las cosas en las que nos hemos apoyado y hemos aprendido a confiar y a depender de ellas ya no tendrán ningún efecto. Y todo en el mundo, no solo económicamente, socialmente, electrónicamente y todas las formas de comunicación, sino que habrá algo que es aún más oscuro que el impacto material de este próximo apagón mundial. Y el profeta Isaías describe este día venidero. El profeta Isaías da una descripción muy vívida del próximo apagón mundial. Escuche sus palabras en el capítulo 60 de Isaías, versículos 1 al 3. La Biblia dice: levántate, brilla, porque tu luz ha llegado, y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti, porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y las tinieblas profundas al pueblo. Pero el Señor se levantará sobre vosotros, y su gloria se verá sobre vosotros, y mirad el impacto. Los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué día tan asombroso está la Biblia describiendo un día de oscuridad, un día que no solo va a cubrir a la gente. Dice: las tinieblas cubrirán a los habitantes y la oscuridad densa a la gente. Cuando se piensa en por qué el profeta Isaías escribió esto, está enfatizando que esta hora que se aproxima es de oscuridad inevitable. Y cuando estudias esto, la Biblia está diciendo que solo los que se han preparado para esta hora brillarán cuando este momento oscuro llegue. ¿Ves que el mundo ha llegado a un momento de aprensión imprevisible? Mucha gente hoy está preocupada por lo que va a pasar en el futuro, no tienen ni idea de lo que se avecina, nos enfrentamos a algo llamado contagio indiscriminado, estamos saliendo del COVID, estamos llegando a la normalidad, pero en el horizonte sigue existiendo esta aprensión. Y la pregunta que está siendo planteada es: ¿qué es lo siguiente? Y estamos escuchando sobre esta variante Delta, y la gente está diciendo: espero que no sea tan malo como lo que acaba de pasar, hasta que escuchan en las noticias que podría ser más mortal, más intenso, más efectivo, más infeccioso, y la gente se preguntan a sí mismos: no otra vez. Pero eso no es lo único. Vivimos en un mundo que está atormentado por la calamidad y la enfermedad, y cuando miras a la Biblia y empiezas a ver cómo esto funcionaba en el Antiguo Testamento, usando a Job como ejemplo, empezamos a ver que la calamidad y la enfermedad son las herramientas de Satanás para preparar al mundo para sus fines. Y hay una irreversible ansiedad temerosa que se cierne sobre la humanidad. Pero añadamos al cuadro, añadamos a la imagen que Dios ve, vayamos a los fuegos inextinguibles de la costa oeste, que están consumiendo los logros de la vida en segundos. Gente que pensaba que, déjame mudarme de la ciudad y encontrar un bonito, cómodo y seguro lugar en el campo, solo para darse cuenta de que estamos viviendo en una temporada de sequía, donde los niveles del lago son más bajos de lo que nunca han sido antes, en algunos estados donde el agua está empezando a ser racionada y ni siquiera pueden usar para regar sus céspedes. Algo está sucediendo en el mundo que nos hace saber que hay una inexplicable señal de miedo justo en el horizonte. Y cuando pones esas categorías juntas, médicamente, socialmente, económicamente y religiosamente, los ciudadanos de nuestro mundo se detienen en un temor solemne sobre el futuro que viene sobre el mundo. Los hombres del mundo realmente no saben, y la conclusión es que los hombres no están leyendo la palabra de Dios. Los hombres pensantes no son capaces de pensar más allá de lo que ven, pero la palabra de Dios da evidencia de lo que viene y cuáles son nuestras responsabilidades. Uno de mis autores favoritos escribe esta cita sobre lo que se avecina en el camino. Leemos en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 9 y la página 43 estas palabras: estamos al borde del tiempo de problemas,
y las perplejidades que apenas son soñadas están ante nosotros. Piensa sobre eso, apenas soñado. Estira la imaginación, vuelva a la experiencia de algunas de las cosas que has visto en la televisión y tal vez algunas de las cosas que has visto en las películas y nos dicen que las perplejidades que apenas se sueñan están ante nosotros. Bueno, permítanme dejar muy claro que esto no es un intento de asustarte para que aceptes a Cristo, pero esto es un intento de despertarnos a la hora que viene, a las cosas que son inevitables, para darse cuenta de que en esta hora, donde el mal es alimentado con una intensidad demoníaca, Dios está diciendo, lo que viene nunca ha existido antes, y está tratando de despertar a su pueblo, está tratando de decirnos que esta es la hora de prepararse. Si alguna vez hubo un momento en que el pueblo de Dios debe estar despierto, esta es la hora. Y cuando se estudia la palabra de Dios, se empieza a ver que los ángeles malos y los hombres malos se unen en una coalición contra la justicia. Y Apocalipsis deja muy claro que la contienda final entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, Cristo y Satanás, en esta batalla final no habrá término medio. Y si tú sabías eso, si lo entiendes, tiene sentido que tomemos una decisión ahora sobre a dónde vamos a estar de pie cuando llegue esa hora, porque Apocalipsis amplía el cuadro y añade otra pincelada a lo que el profeta Isaías ya ha dicho. Mira el capítulo 12 de Apocalipsis y el versículo 12. Se nos dice en este libro de apocalíptica comprensión: por eso alégrense, cielos y vosotros que habitáis en ellos. Pero mirad la siguiente frase: ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Satanás está trabajando con intensidad demoníaca, su coalición se está construyendo religiosamente, su coalición se está construyendo inmoralmente, se está construyendo su coalición, los hombres de la codicia y el odio, como segundo de Timoteo describe, esta sociedad que se desmorona, hombres que tienen una forma de piedad. La religión que se ha desviado del camino y se ha alejado de la justicia, de la rectitud a solo el entretenimiento. ¿Qué mundo estamos viendo y qué imagen describe la Biblia? ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque el diablo ha bajado con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, el hecho es que el tiempo es corto, pero la pregunta es, ¿qué preparación estás haciendo para esta hora de prueba que te espera? ¿Cómo debes responder al conocimiento de que estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué diferencia debe haber entre nosotros y el mundo, sabiendo que Dios dice, ni siquiera es sensato que el pueblo de Dios escuche esto y permanezca indiferente por ello, permanecer complaciente, no hacer nada, de prepararse para lo que viene? Bien, el profeta Joel no solo describe esta calamidad que viene, sino que hace algo más, que yo alabo a Dios, porque instruye a los siervos de Dios sobre su responsabilidad. Mira el capítulo 2 de Joel versos 1 y 2. Fíjate en lo que dice: en esta hora descendente, hora de las tinieblas dice, toca la trompeta en Sión, en otras palabras despierta la iglesia, y a sonar una alarma en mi santa montaña, en otras palabras, llama al pueblo a la urgencia, pero lo amplía, que todos los habitantes de la tierra tiemblen, y miren su descripción. Porque el día del Señor se acerca, porque está cercano. Mira su descripción. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel el profeta, Isaías el profeta, Juan el revelador están diciendo, hermanos, esto viene Dios, nos está dando instrucciones. Me gusta seguir las instrucciones, de hecho a veces pienso,
que lo tengo todo junto, creo que ya tengo mi mente calibrada a lo que viene, pero entonces cuando leo la palabra de Dios es como dirigirse o escuchar cuidadosamente las direcciones dadas por nuestro GPS. Porque a veces conducimos y nuestros sentimientos pueden decir ve a la izquierda o ve a la derecha, pero cuando el GPS nos señala empezamos a decir un momento, lo que creía que estaba pasando no es lo que realmente está ocurriendo. ¿Ves que el profeta Joel está diciendo que esta es la hora en que Dios le dice a su pueblo, es hora de subir el volumen, es hora de encender la luz, es tiempo de encender la vela del Evangelio y por eso estamos comprometidos con la proclamación del primer, segundo y el mensaje del tercer ángel. Es un mensaje de llamada urgente. Ahora cuando piensas en ello, en una hora de oscuridad que necesitas luz. La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestros caminos. Y como pastor he dicho a menudo a los miembros de mi iglesia, ¿están estudiando la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas en tu Biblia? Y yo les digo lo mismo a ustedes, ¿está tu Biblia lo suficientemente cerca para que cuando venga la oscuridad que desciende, estaréis preparados porque la palabra de Dios ha sido escondida en tu corazón? Ha informado y encendido tu vida, y tu vida será la que está brillando cuando esta oscuridad venga, porque el profeta Isaías dijo que si tu luz está brillando, en esta hora de oscuridad descendente, la gente va a verla, los gentiles vendrán a tu luz y los reyes al brillo de tu resplandor. Significa que Dios pretende encender la luz en la vida de su pueblo. Nos está llamando a una intensidad, un alcance, un énfasis, que el Evangelio eterno en esta hora de oscuridad que se acerca, el Evangelio eterno dice que hay esperanza a pesar de que el horizonte tiene un presagio de oscuridad y melancolía. Y es por eso que en esta época de oscuridad descendente, el profeta Zacarías nos dice lo que tenemos que hacer, no solo la proclamación del Evangelio, pero fíjate lo que dice cuando proclamamos el Evangelio, Dios va a llevar el Evangelio a otro nivel. Miren a Zacarías, capítulo 10 y versículo 1. Nos está diciendo a nosotros, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, les dará lluvias de bendiciones y hierba verde en el campo a cada uno. Nota lo que Zacarías está diciendo. Él dice pregunta, estás preguntando, estás orando, estás diciendo Señor necesito la lluvia tardía en mi vida, o estás cómodo con una vida cristiana nominal. Estás cómodo solo yendo a la iglesia, sentándote para un sermón y volver a casa y caer en la complacencia, o hay una urgencia en tu casa. ¿Llevas a tu familia ante el altar de Dios diariamente en oración y estudios bíblicos? ¿Estás dejando los aparatos y recogiendo la todopoderosa palabra de Dios? Es por el estudio de la palabra de Dios que ocurren dos cosas. Uno, nos informamos sobre lo que viene y en segundo lugar, Dios comienza a encendernos poniendo su palabra en nuestras vidas y déjame decirte algo, cuando la palabra de Dios entra en tu vida, comienza a afectar tu vida, comienza a guiar tu pensamiento, comienza a convertirse en tu luz de guía. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, nos permite saber que lo que tenemos delante de nosotros es bueno o malo. Pero nunca lo sabrás, a menos que la palabra de Dios forme parte de tu estudio diario. Pero no solo eso, no solo se potenciará el mensaje, sino que el pueblo de Dios será potenciado, y puedo decirles hoy que la iglesia necesita ser empoderada, porque cuando miras el cristianismo moderno, con todas las pruebas y dificultades, Dios está diciendo que no quiere que su iglesia termine menos gloriosa de lo que empezó. Y hay mucha gente que se siente incómodos con la frase cristianismo o siendo miembros de la iglesia, pero sus vidas no están creciendo, su experiencia no es floreciente. Y Dios está diciendo que quiere empoderar la iglesia. Porque no tenemos vitalidad propia, no hay nada en nosotros que nos pueda encender, porque Pablo dice, sé que en mi carne nada bueno habita.
Pero Dios quiere galvanizar a la iglesia de los últimos días como galvanizó a la iglesia primitiva, pero nos está diciendo que solo hay un poder que puede hacer la diferencia. Mira a Zacarías capítulo 4 y versículo 6. Zacarías capítulo 4 y versículo 6, Él nos habla de ese poder. Entonces respondió y me habló diciendo, hablando de los candelabros y el aceite. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Cuál es la palabra? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Noten, no por el poder, sino por los programas, las ideas y alcances, y cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. Es bueno tener programas que es un signo de un acto de la iglesia. Pero cuando la iglesia está creciendo, cuando la membresía está floreciendo, cuando la vida de la persona está siendo encendida por el trabajo que Dios está haciendo dentro de él o dentro de ella, algo más sucede. Pasa de los programas a la conversión. Pasa de las grandes ideas a la iglesia que se convierte en un fortalecimiento unificado. Todos los muros de la división caen y los muros de la unidad mantienen a la iglesia juntos. Pero la vida que necesita la iglesia es un preludio de la vida que el Señor sabe que podemos tener, pero tenemos que entender de dónde viene este poder. El preludio de una vida de poder es una vida de oración. Voy a decir eso de nuevo, si quieres que tu vida sea una vida de poder tienes que empezar como una vida de oración. Simplemente significa antes de que la iglesia pueda ponerse de rodillas, la iglesia tiene que aprender a inclinarse, antes de que la iglesia pueda ponerse de pie, la iglesia tiene que aprender a arrodillarse. Mira Hechos capítulo 1 versículo 12 al 14. La efusión del Espíritu Santo es una respuesta y no un preludio. ¿Qué es? ¿A qué responde? Dejemos que Hechos respondan la pregunta. Hechos 1 versículo 12 al 14. Hablando de lo que Dios hizo en ese día de Pentecostés, la Biblia dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, mira a los que estaban allí. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Pero mira lo que dice en el verso 14 sobre esta ilustre multitud. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué ocurre en el aposento alto? Lo que tuvo lugar en el aposento alto. Permítanme hacer un punto muy importante antes de que tuviera lugar en la iglesia, antes de que tuviera lugar en Jerusalén, antes de que pasara de Jerusalén a Judea a Samaria hasta las partes más lejanas de la tierra. Comenzó en el aposento alto. Ahora, cuando miras esa lista de nombres, sé que Pedro era diferente de Jacobo, y Jacobo era diferente de Juan, y Juan era seguramente diferente de Tomás el incrédulo, y Felipe el evangelista era seguramente diferente de Bartolomé y Mateo. Tenían todas sus diferencias, pero la Biblia dice que cuando se reunieron y oraron, dice que todos ellos continuaron unánimes en la oración y la súplica. ¿Quieres decir que cuando se reunieron juntos y rezaron los muros cayeron? Eso es lo que dice la Biblia. Cuando se reunieron, no solo los hombres, sino también las mujeres que vinieron de Galilea que seguían a Cristo, y María la madre de Jesús y con sus hermanos. Dios creó una unidad. Dios derribó los muros que tenían antes, porque cuando se estudia la vida de los discípulos, empiezas a ver que tenían muchas disputas. Pedro era el que hablaba rápido y pensaba en último lugar, su boca estaba en quinta velocidad,
Su mente estaba en primera. Santiago y Juan se disputaban los asientos en el cielo. Su madre pidió: sienta a uno de mis hijos a la derecha y el otro a la izquierda. Pero cuando se reunieron y oraban, se convirtieron menos en el foco de atención y la obra del reino se convirtió en el foco más importante de sus vidas. Les dio poder, porque Dios estaba a punto de hacer algo en el día de Pentecostés y necesitaba que los discípulos, ahora los apóstoles, dejaron de lado sus diferencias y se prepararon para el derramamiento de la lluvia temprana. Ahora veamos la comparación. La lluvia temprana, lo que el Señor hizo para preparar a la iglesia para la lluvia temprana, es lo que Dios quiere hacer para preparar a la iglesia para la lluvia tardía. Ahora esto es muy importante, esto es vitalmente importante, porque mucha gente está contenta. Ya sabes que excusamos el comportamiento de algunos de nuestros miembros de la iglesia, decimos: así es como ella es, así es como es él, siempre es tempestuoso, siempre está enojado, siempre está en controversia con alguien. Hermanos, no podemos esperar estar en controversia y divididos entre nosotros y esperar que el Espíritu Santo sea derramado en una iglesia dividida. Por eso se reunieron y rezaron. ¿Qué hace la oración? La oración nos humilla. No cambia la mente de Dios. Dios quiere que oremos para que nos revele las paredes débiles en nuestras vidas, los lugares débiles de nuestro carácter, las cosas que pensamos que no deberíamos pensar. Dios quiere que su iglesia sea empoderada, porque una iglesia empoderada es una prueba para el mundo de que el cristianismo está vivo y es real. Pero si el mundo ve una iglesia dividida, ¿qué atractivo puede tener una iglesia dividida para un mundo dividido? Si el mundo ve una iglesia que tiene miembros que están en desacuerdo unos con otros, ¿qué atractivo podría tener una iglesia en desacuerdo para un mundo que está en desacuerdo? Si el mundo ve una iglesia que está atada en el pecado, ¿qué atractivo es una iglesia que está atada en el pecado a un mundo que está atado en el pecado? Dios quiere que la iglesia sea diferente. Dios quiere traer a la iglesia de nuevo a la vida. Y eso es exactamente lo que Dios nos asegura que puede hacer. Dios puede tomar una iglesia que está muerta y devolverle la vida y llenar esa iglesia con el poder que necesita para realizar una obra urgente en estos últimos días. Mira el capítulo 37 de Ezequiel, versículos 5 y 6. Noten lo que Dios promete hacer a la iglesia que necesita vitalidad. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Ezequiel estaba de pie frente a un valle de huesos secos, y mira la palabra que el Señor dice. Ciertamente haré que entre el aliento en ti, y vivirás. Pondré tendones sobre ti y te haré carne, te cubriré de piel y pondré aliento en ti, y vivirás. Entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Ves que Ezequiel está pintando un cuadro de un pueblo con una vitalidad que está más allá de sus habilidades naturales? Ezequiel está diciendo que no podemos comprar nuestra propia fuerza, por nuestro propio intelecto, por nuestro propio entendimiento, realizar una obra que solo la divinidad puede realizar. Ahora bien, ¿por qué es el caso? Porque no luchamos contra la carne y la sangre. Vivimos en un mundo muy real, un mundo sediento, y los hombres corren de un lado a otro buscando algo para satisfacer su sed, su hambre, pero están buscando en lugares que nunca satisfarán sus necesidades. Pero, ¿qué pasaría si los hombres del mundo y las mujeres del mundo y los líderes del mundo comienzan a ver que algo que le ocurriera a la iglesia, como lo vieron en el día de Pentecostés? ¿Qué pasaría si vieran gente que es como Pedro en carácter, que se convierte, y el Señor dice que cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos? ¿Qué pasaría si ven gente como Tomás, quien solía dudar y que no dudó más del Señor? ¿Qué pasaría si ellos ven a gente como Felipe, que está contenta en la posición en la que está, de repente se convierte en un efectivo y empoderado evangelista? ¿Qué pasaría si ven un hombre como un recaudador de impuestos,
encuentra conversión a los pies de Jesús y sale y comienza a ser activo en capacitar a la iglesia para cumplir una misión divina. ¿Sabes lo que pasó con estos hombres que leemos sobre lo que sucedió en sus vidas? Causó que el mundo se volteara al revés en solo 34 años. Y escucha esto, no eran tantos, comenzó con 12 y los números se expandieron, pero en ese primer día cuando Dios derramó su espíritu, 3000 conversiones ocurrieron en un día. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si la iglesia se contenta con los sermones y la música y todas las actividades religiosas sin orar por este sincero llenamiento del poder de Dios, nunca entenderá lo que Dios realmente quiere hacer. Quiere dar poder a la iglesia. Pero escucha esta cita. Abre nuestras mentes en cuanto a lo que Dios nos está mostrando que quiere hacer en nuestras vidas. Viene de un libro que valoro mucho, es un libro sobre evangelismo y viene de la página 699 en el párrafo 5. Escuchen lo que dice. Cuando llegue el momento de hacerlo, ese es el mensaje del tercer ángel que se dará con el mayor poder. El Señor trabajará a través de humildes instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos? Humildes instrumentos. Guiando las mentes de aquellos que se consagran a su servicio. Ahora mira esto. Los obreros serán calificados, más bien por la unción de su espíritu, que por la formación de las instituciones literarias. Los hombres de fe y de oración serán obligados a salir con santo celo declarando las palabras que Dios les da. Noten lo que va a pasar. No van a permitir que la sociedad diga, puedes predicar esto, pero no puedes predicar eso. Y estamos viviendo en una época en la que se han aprobado tantas leyes para autorizar y aprueban cosas que no son aprobables a los ojos de Dios. Y los hombres se están volviendo temerosos hoy en día de predicar lo que Dios les ha dado. Pero Dios está diciendo que Él está buscando hombres como Josué y Caleb en un momento en que la gente está mirando y pensando que las cosas son imposibles. Dios está buscando hombres como Caleb que dice que somos capaces de vencer. Caleb fue un hombre que existió durante el tiempo del viaje de los israelitas y justo antes de que cruzaran a la tierra prometida, Dios dio a los líderes de las diferentes tribus de Israel un vistazo a la tierra prometida, pero vieron obstáculos, vieron a los gigantes, vieron a la gente que era grandes y fuertes, vieron gente que era mucho más grande en número que ellos. Y en lugar de decir que Dios puede darnos la victoria sobre estos obstáculos, dijeron que solo somos saltamontes, ¿qué vamos a hacer con los obstáculos que tenemos ante nosotros? Bueno, amigos, ¿cuál es el problema? El problema era su enfoque. Vieron los obstáculos y los obstáculos para ellos se volvieron más grandes que el Dios que les envió a esta misión. Les dio un vistazo de lo que les iba a bendecir, pero ellos se concentraron en los obstáculos. Y yo sugeriría hoy que mucho de lo que nos está pasando, mucho de lo que le está pasando a la iglesia hoy en día es donde se centran. Si se centra en los problemas, más que en la solución de los problemas, te sentirás del mismo modo. El mundo nos hace parecer saltamontes, nos hace ver como que no podemos hacer nada para impactarlo. Pero si recuerdas lo que Dios hizo en el día de Pentecostés, cuando convirtió a estos hombres y mujeres ordinarios en vasos de luz, puso el mundo al revés y la palabra de Dios continuó progresando y causando división y preocupación en el reino de las tinieblas. Pero lo que hizo Dios fue encender la luz. Mira el capítulo 1 de Hechos y el versículo 8. Él encendió la luz y está diciendo lo mismo para nosotros. ¿Qué quiere hacer Dios por nosotros? Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dios está diciendo
espera un minuto, ¿quieres ser un testigo? Déjame hacer una sugerencia. Creo firmemente que una de las razones por las que la gente se siente incómoda sobre ser testigo es porque piensan que ser testigo ocurre solo cuando terminé el curso sobre de cómo puedes ser testigo. ¿Sabes qué curso de testimonio tuvieron los discípulos? Oraron para estar llenos del Espíritu Santo. El Señor los entrenó mientras caminaba con ellos, mientras ellos caminaban con Él. Pero pasaron del conocimiento de la cabeza a la actividad de la vida, cuando oraron por la llenura del Espíritu de Dios. Pero noten que la palabra de Dios dijo, pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. ¿Hay poder en tu vida? ¿Qué sientes como miembro de la iglesia? Y uso la palabra campo porque muchos de nosotros nos vamos sintiendo como, no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy estoy cansado, no tengo ganas de salir a repartir folletos en la comunidad, no creo que la gente quiera escuchar esto. Estos discípulos, estos apóstoles salieron, y a pesar de todos los obstáculos, ellos convirtieron Jerusalén, Judea y Samaria, Antioquía y las ciudades circundantes filipenses, pusieron el mundo al revés, y los reyes trataron de detenerlos, los gobernantes trataron de detenerlos, los fariseos y los escribas trataron de detenerlos. Los funcionarios de las ciudades trataron de detenerlos, pero no pudieron y la palabra de Dios creció y se multiplicó. ¿Por qué? Porque cambiaron su enfoque. Ya no se centraban en las ciudades, se centraban en Cristo. Ya no estaban enfocados en la autoridad del hombre, sino que estaban parados en la autoridad de Dios. Y puedo decir que puedo mirar hacia atrás en mi propia vida y darme cuenta de que el punto de transición de lo que era a quien me estoy convirtiendo continuamente es cuando oro y pido que el Espíritu de Dios esté en mi vida, para que el Espíritu de Dios guíe mi vida, y he visto vidas cambiadas, he visto gente encendida por el poder de Dios. Cuando dicen, Señor, estoy en un punto muerto en mi camino contigo, quiero algo diferente, quiero pedir el poder que necesito, no quiero que mi camino cristiano termine siendo monótono. Necesito ese poder que me llena. Se nos dice que la iglesia no va a terminar con una nota de fideos mojados. La iglesia no se va a desvanecer, sino que va a ser más gloriosa que el día de Pentecostés. Vuelvo a un artículo escrito en 1914, y cuando los cristianos estaban preocupados por esto, yo estaba agradeciendo a Dios por este artículo sobre los signos de los tiempos, que fue escrito el 17 de febrero de 1914, y noten las palabras alentadoras dadas a los cristianos de esa época. Los cristianos piden con fe la bendición prometida, y esta vendrá. La efusión del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. La última lluvia será más abundante. ¿Qué quieres decir con más abundante? Va a ser más poderosa, va a ser más gloriosa, será mucho mayor de lo que fue en el área localizada de Jerusalén. No solo va a ser Jerusalén, va a ser en Nueva York, va a ser en Detroit, Miami, California, todas las grandes ciudades, va a ser desde la costa este hasta la costa oeste, va a estar en Canadá y en Europa, en Asia, en África y en el Caribe. Esta vez Dios no va a iluminar solo una parte local del mundo, va a iluminar el mundo entero. Pero algo tiene que pasar, en lo cual Satanás está trabajando tenazmente para tratar de evitar que suceda en la iglesia cristiana. ¿Cuál es ese secreto? Mira el capítulo 2 de Hechos y el versículo 1. Ves que este es un pasaje poderoso. La Biblia dice, cuando el día de Pentecostés había llegado por completo, estaban todos de acuerdo en un solo lugar. Ahora mira esto. Dios encendió la iglesia en su inauguración. Dios también quiere encender a la iglesia mientras se está preparando para su coronación. Dios encendió a la iglesia cuando era pequeña.
Dios quiere volver a encender la iglesia cuando se convierta en un poderoso ejército en todas las partes del mundo. ¿Pero qué pasó? Y aquí es donde hay una precaución que necesito añadir aquí mismo. Ahora mismo el diablo sabe que cuando discutimos por diferencias doctrinales, cuando trae pensamientos e ideologías que nos hacen cuestionar cosas que la palabra de Dios ha confirmado a través de las décadas y a través de los siglos. Cuando sabemos lo que dice la palabra de Dios y alguien viene a desarraigar eso y suplantarlo con teorías e ideologías que no son apoyadas por la palabra de Dios. ¿Qué está tratando de hacer Satanás? Está tratando de romper ese acuerdo que Dios tiene la intención de que la iglesia tenga. Él quiere traer la división, quiere debilitar a la iglesia porque sabe que si pudiéramos empezar a discutir sobre si o no el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, la iglesia se va a debilitar. Sabe que si empezamos a reinterpretar las profecías de Daniel en Apocalipsis y empezar a añadir lo que llamamos aplicaciones contemporáneas, y decimos que eso ya no se aplica, lo que está sucediendo a gran escala, él sabe que la iglesia se divide, y una iglesia dividida no puede ser una iglesia unida. Y una iglesia unida es la única condición que Dios busca para derramar su Espíritu Santo. Pero mira lo que pasó. La Biblia lo deja claro en el capítulo 2 de los Hechos y en el versículo 41, lo que ocurrió. El primer registro de impacto se registra allí para que lo entendamos. La Biblia dice en Hechos 2 y el versículo 41. Entonces los que recibieron la palabra con gusto fueron bautizados, y aquel día se añadieron unas 3,000 almas fueron añadidas a ellos. Ahora no mires las almas que se añaden a ellos. En primer lugar, mira lo que hicieron. Los que recibieron con gusto la palabra, no mires el bautismo. Los que con gusto reciben la palabra. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Recibes con gusto la palabra de Dios? ¿O es la palabra de Dios es una piedra de tropiezo para ti? Recuerdo haberme reunido con una familia. Mi esposa y yo las llamamos las tres damas. Vinieron a nuestra iglesia y venían de una denominación diferente y respondieron a nuestra iglesia por un seminario de Apocalipsis que estábamos dando, y vinieron, uno vino, luego el otro vino, luego el otro vino, y empezaron a escuchar cosas que estaban fuera de armonía con lo que habían creído. Pero lo que hicieron, que es lo que Dios nos instruye a hacer, es comprobar lo que se proclama en la palabra de Dios. Así que lo hicieron y se lo llevaron a casa. Bueno, esa dama se convirtió en 2 damas, y luego la tercera siguió. Y cuando la serie se terminó, pudimos bautizar 7 miembros de la familia, esposos y esposas de ambas mujeres, hijos, hijos, hijos. Dios creó una increíble cosecha. ¿Por qué lo hizo y cómo lo hizo? Porque recibieron la palabra de Dios. Ellos recibieron con gusto la palabra de Dios. En estos últimos días, el mundo nos distrae tanto que la gente no se alegra de recibir la palabra de Dios. Pero Dios nos ha dado la capacidad. Dios nos ha dado varias herramientas. Dios está diciendo que tal vez no son capaces de leer la Biblia, o tal vez no están listos para leer la Biblia física, y aquí es donde Dios nos está diciendo que seamos creativos. No uses Facebook para ver propagandas, publica las escrituras en Facebook, usen su Instagram para poner cosas allí que activen las mentes de los que miran tu página. No tus declaraciones divisivas. Tuitea la palabra de Dios, conecte las lecciones de la escuela sabática con eso. Conecte sitios web que enseñen a alguien la palabra de Dios y comenzar a encender en sus vidas para que como ellos comiencen a crecer puedan recibir con gusto la palabra de Dios. Y luego lo que sucedió, la Biblia dice en Hechos 2 y versículo 44, ahora todos los que creyeron estaban juntos y tenían todo en común. Así que fíjate en lo primero que he señalado, es que antes de poder ponernos de pie, tenemos que arrodillarnos,
y cuando se desarrolla la unidad de Cristo. La unidad en Cristo precede al derramamiento del Espíritu Santo, y es por eso que el Espíritu Santo es necesario. Pero la unidad, la cosa por la que debemos orar y trabajar es la unidad. Mi esposa y yo hemos descubierto este hermoso pasaje, e incluso después de muchos años de matrimonio no estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero si no estoy de acuerdo y ella no está de acuerdo, decimos que vayamos a Dios a orar, derribemos los muros entre nosotros y pidamos al Señor que nos dé una unidad no basada en nuestros gustos y disgustos, sino basada en la instrucción de la palabra de Dios. Pastores y líderes, Dios está diciendo lo mismo. Cuando la iglesia se enfrenta a la división, llévenlos al lugar de oración, oren para que tengan un corazón receptivo, trabajen con ellos para derribar los muros de división y guíalos al lugar donde puedan estar unidos. Porque Dios puede tomar pentecostales, presbiterianos, metodistas, católicos, anglicanos, luteranos, cualquier otro ismo y unificarlos juntos. ¿Cómo? Cuando la palabra de Dios se convierte en el foco de sus mentes. ¿Por qué crees que el diablo tratará de mantenerlos alejados de la palabra de Dios? Porque él sabe que si creen en la palabra de Dios, pueden tener todas las cosas en común y pueden creer y estar juntos. La unidad en Cristo es un precursor del derramamiento del Espíritu Santo. Escuchen, esta cita viene de otro libro favorito mío llamado Testimonios volumen 7, página 236. Escuchen esto. Es el propósito de Dios que los hombres a los que se les ha confiado una responsabilidad se aconsejen y oren juntos en unidad cristiana. Y esta es la razón. En la unidad cristiana hay una vida, un poder que no se puede obtener de ninguna otra manera. Habrá un gran poder en la iglesia cuando las energías de los miembros estén unidas bajo el control del Espíritu. Y mira la promesa. Entonces Dios podrá obrar poderosamente a través de su pueblo para la conversión de pecadores. Es asombroso. Cuando estamos unidos, Dios se hace cargo y comienza a trabajar por la conversión de los que aún no se han convertido, para el fortalecimiento de los débiles, para que se abran los ojos de los que están en la oscuridad, para guiar a los que no tienen brújula, para darles sabiduría sobre el camino a seguir, y es por eso que el diablo lucha tan difícilmente, quiere que seamos en este apagón mundial que se avecina, quiere que perdamos el poder al no tener acceso a las mismas cosas que podrían potenciar nuestras vidas, y lo he dicho varias veces y lo diré de nuevo, esta es la hora en que la única luz fiable en el planeta es la inalterable, la fiable, la palabra interminable, nunca cambiante palabra de Dios. Y cuando se mira a la iglesia del Nuevo Testamento, se encuentra algo, se ve cuando la palabra de Dios se metió en sus vidas, la oposición violenta se levantó contra ellos, pero algo sucedió, cuando la oposición violenta se levantó en contra de ellos, la iglesia todavía creció exponencialmente, porque este es el punto cuando los hombres se oponen a ti, y Dios se pone a tu lado. Nada que el hombre pueda hacer puede evitar que las bendiciones de Dios bajen. ¿Qué clase de bendiciones experimentó la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué Dios quiere que experimentemos? Mira el capítulo 4 de los Hechos y el versículo 4. De los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó hasta unos 5,000. Pero mira la clave de nuevo. No quiero que te pierdas esto. El número de los que oyeron la palabra creyeron. ¿Ves que la palabra es una cosa de escuchar la palabra? Es algo totalmente diferente creer la palabra. Cuando oímos la palabra es una cosa que va en nuestros nervios auditivos, comienza a informarnos, pero cuando la creemos comienza a transformarnos. Voy a decir eso de nuevo. Cuando escuchamos la palabra de Dios nos informa. Pero cuando creemos la palabra de Dios nos transforma.
¿Alguna vez te has preguntado por qué tu semana está tan ocupada? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los niños siempre hacen ruido cuando coges la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el teléfono suena cuando dices que nos tomemos un tiempo para estudiar juntos? Todo esto son distracciones de Satanás. Y es por eso que le he dicho a mi esposa y hemos practicado esto en nuestro hogar: si estás estudiando tu Biblia, si el teléfono suena, deja que el contestador automático lo reciba, deja que vaya a tu buzón de voz. Debes estar más decidido que nunca a permitir que la palabra de Dios impregne tu vida, y si el diablo sabe que estás sentado ante una comida que va a potenciar tu vida, va a hacer todo en su poder para distraerte de eso. Pero ¿qué pasa con aquellos de ustedes que están viviendo un entorno en el que están rodeados de conflictos en su hogar? Conflicto tal vez de su marido o su esposa, miembros de la familia que se vuelven contra ti. ¿Qué haces en esas situaciones? En esas situaciones empiezas a confiar en Dios. ¿Qué haces cuando la gente en la que confiabas te da la espalda? Sigues confiando en Dios, porque habrá persecución, habrá dificultades, pero en ningún momento Dios te permitirá pasar por lo que no puedes manejar por su gracia. Y así cuando la persecución llegue, cuando surja la dificultad, Dios será tu fuerza y Dios seguirá siendo tu defensa. ¿Qué pasó? Dios agregó a la iglesia. Mira el capítulo 5 de los Hechos y el versículo 14. En la resistencia feroz la iglesia continuó creciendo, y por eso no esperes que la resistencia disminuya, pero en presencia de una resistencia feroz, Dios va a seguir bendiciendo a su pueblo. Hechos 5 y versículo 14. Y los creyentes se añadían cada vez más al Señor, multitudes tanto de hombres como de mujeres. Multitudes de hombres y mujeres. Visitamos el país de Nueva Guinea. No fue hace mucho tiempo, y mi esposa y yo estábamos allí y estaba teniendo una serie de reuniones, y una joven se acercó a nosotros y a mí, me dijo: usted sabe que quiero dar mi vida al Señor el año pasado, pero mis padres me dijeron que aún no tengo la edad suficiente para tomar esa decisión, y quiero dar mi vida al Señor otra vez. Y yo dije: jovencita, ¿qué edad tienes? Y ella me dijo que tenía 22 años. Le dije que eras lo suficientemente mayor para tomar tu decisión personal sobre tu vida para el futuro. Y entonces, con lágrimas en los ojos, dijo: Pastor John, hermana Ángela, ¿puede orar conmigo para que no tenga miedo de mis padres? Porque cuando ellos escuchen que voy a ser bautizada, cuando escuchen que estoy bautizada, se van a enojar conmigo. Ya me han amenazado. Porque venía de un hogar con conocimientos diferentes. No voy a mencionar la religión que ella dijo. Están molestos conmigo, no quieren que me una a esta iglesia, no quieren que me bautice. Dije: jovencita, dale tu vida a Cristo, es tu decisión sobre dónde vas. Y así como ellos estaban teniendo los bautismos, y un estudiante de la escuela después de otro estaba siendo bautizado, y ella entró en el bautisterio, y el pastor dijo que sé que su familia se regocija por la decisión que estás tomando en este momento para ser bautizada. Y ella se volvió y nos miró a mi esposa y a mí con lágrimas corriendo por sus ojos, porque sabíamos que su familia ni siquiera sabíamos que su familia no se alegraba de su decisión, pero cuando salió del bautisterio, ella dijo: gracias por darme el valor, gracias por darme el valor y la fuerza para tomar una decisión sobre mi futuro. Porque si algo pasa, ella nos dijo, si algo me pasa, quiero saber que he tomado la decisión para la eternidad. Y entonces la pregunta es: ¿qué obstáculo se presenta ante ti? ¿Con qué te amenaza Satanás? Impidiendo que entregues tu vida a Cristo. Porque lo digo de nuevo, el apagón mundial no está lejos. Todo lo que la humanidad ha confiado, en un día desaparecerá. Y si no tomamos decisiones para eternidad, entonces no podremos resistir cuando ese momento llegue. Pero esta es la hora en que las multitudes siguen siendo añadidas porque Dios quiere dar poder a su iglesia. El día de Pentecostés,
tuvo lugar solo en Jerusalén. Pero cuando el día de Pentecostés llegue a este tiempo, va a tener lugar alrededor del mundo. Solo imagina cuando Dios derrame su espíritu, en el día de Pentecostés, va a ser en todos los rincones del mundo. ¿Te imaginas el derramamiento del Espíritu Santo en cada continente? Los muros denominacionales se derrumbarán, los buscadores de la verdad serán liberados, la tradición se rendirá a un plano. Así dice el Señor, que es el poder del Espíritu Santo, las cosas a las que la gente se aferraba, a los rituales insatisfactorios serán abandonadas por la palabra fiable de Dios. La luz de la esperanza se reavivará en la vida de aquellos que han sido desanimados, y el dogma repetitivo se cambiará por una vida entregada al poder de Cristo. Permítanme plantear una pregunta y responder a la pregunta, ¿por qué Dios quiere que su iglesia tenga poder de la manera que Él quiere que sea encendida en estos últimos días? ¿Por qué Dios quiere encender la luz en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Por qué Dios quiere dar poder a los que tienen los mensajes de los tres ángeles en estos últimos días? Esta es la razón. Miren a Juan, capítulo 10 y versículo 16. Y otras ovejas que tengo, que no son de este redil. También debo traerlas, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor. ¿Qué nos dice el Señor? Es en esta hora de circunstancias desafiantes que Dios está diciendo, espera un minuto, no estoy contento de tener a mi gente esparcida por todos los rincones del mundo, quiero reunir a mi gente de vuelta a mi redil, quiero traerlos al lugar donde mora la verdad, quiero llevarlos al lugar donde los mandamientos de Dios son seguros, quiero llevarlos al lugar donde se establece el sábado, quiero llevarlos al lugar donde la tradición no es más poderosa que la verdad. Por eso el Señor dice en el capítulo de Juan 4 y versículo 23, estas palabras siguientes, fíjate en lo que dice, y esto es una cosa asombrosa porque se trata de tiempo. Él dice, pero la hora está llegando, y ahora es, cuando el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que los tales le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran, noten, deben adorar en espíritu y en verdad. Esto es lo que Jesús está buscando, te llama a ti, jovencita, jovencito, para que lo adores no basado en lo que tus padres hicieron o lo que tus abuelos o lo que tus bisabuelos hicieron, sino que está diciendo que esta es la hora en que Dios quiere que recojas tu palabra, que recojas la Biblia, te pongas de rodillas y digas, Padre, ¿qué quieres que haga en esta hora? ¿Hora de las tinieblas que descienden? ¿Qué quieres que haga en esta hora cuando el mundo se ha vuelto loco? ¿Qué quieres que haga en un mundo que ha perdido su conducta y que busca encender nuestras vidas de una emoción a otra? Señor, ¿qué quieres que haga? Jovencita y jovencito, el mundo tal y como se ha convertido, no volverá a ser lo que era. Este no es el mundo que va a mejorar un día, aunque pudiéramos devolver el mundo a como era hace años. La triste historia de la humanidad es que seguirá habiendo dolor, habrá angustia, habrá sufrimiento, habrá muerte. No hay paz y seguridad duraderas en este planeta. No hay seguridad en los bancos, en las instituciones financieras. No hay placer duradero en los cines. No hay alegría y satisfacción duraderas que se encuentra en los medios de comunicación social de nuestra generación hoy en día. La única paz y alegría duraderas que podemos encontrar es en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué clase de mundo es este? Inestabilidad política por un lado, la inseguridad social por otro, la inseguridad financiera por un lado y el aumento del desempleo por otro. Una sociedad moralmente que se desmorona por un lado y una sociedad racialmente dividida. Un mundo dividido por enfermedades devastadoras en medio de la sociedad de la desconfianza. Es en este tipo de hora que Dios está diciendo que quiere volver a encender su iglesia.
El apagón mundial que se avecina no está muy lejos, porque el mundo está rechazando la única respuesta a la oscuridad que los rodea. Pero cuando se abre el libro de Apocalipsis, la luz se enciende, Apocalipsis ilumina el camino hacia la paz y la tranquilidad eterna, y sé que eso es lo que necesitas. Apocalipsis brilla la luz en un mensaje que puede preparar el mundo para el pronto regreso de Jesús. Y amigos, los animo a que oren por la llenura del Espíritu de Dios. Ora y desarrolla y entrénate a ti mismo para aumentar el apetito en las cosas santas, porque nada ocurre por casualidad. Tenemos que volvernos personalmente, espiritualmente responsable de la forma en que estamos desarrollando nuestro carácter. Tenemos que hacer elecciones y tomar decisiones, porque estamos viviendo en el momento más crucial en la historia del mundo. El destino de todos está a punto de ser decidido para la eternidad. Es la vida o la muerte para los habitantes de este planeta, y nadie está exento. ¿Qué buscas? ¿Por qué estás orando? Cada uno de nosotros va a estar en un lado o en el otro, en esta moneda, en el enfrentamiento final entre la luz y la oscuridad. Solo hay dos opciones, la luz y la oscuridad. Y la pregunta es, en esta hora en que se acercan las tinieblas, en esta hora en que el mundo se verá envuelto en una densa oscuridad que nunca antes ha experimentado, la pregunta es, ¿dónde vas a estar de pie? Ya es hora de que lleves el mensaje de los tres ángeles a tus amigos, tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a la gente de la calle y estarás cumpliendo la más urgente llamada de la hora, la misión más seria del cielo. La oscuridad se acerca, la hora de la oscuridad descendente se acerca a nuestro alrededor. Las nubes en el horizonte pronostican algo que está a punto de romperse como una sorpresa abrumadora sobre la humanidad y ¿dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? ¿Ves mientras el mundo se dirige a un apagón? El pueblo de Dios se prepara para encender la luz. El profeta Isaías lo dice una vez más. Isaías capítulo 60 versículo 1 y 3. Levántate, brilla, porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor ha surgido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y las tinieblas profundas el pueblo. Pero el Señor se levantará sobre ti y su gloria se verá sobre ti. Los gentiles vendrán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y este es mi llamamiento a ti hoy. Ora, Padre, enciende mi vida. Enciende el poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Hazme un sacrificio vivo para que alguien encuentre la luz y encuentre a Jesús. Dios te bendiga.